Dicen que el verdadero tesoro de un pueblo reside en el corazón de quienes lo recuerdan, lo construyen y lo transmiten. Hoy tenemos el privilegio de adentrarnos en la vida de un hombre cuya historia es a la vez crónica de superación y testimonio de amor por su tierra, su pueblo amado, Progreso, ubicado en la provincia de Santa Fe, donde desde muy chico Miguel Meynet supo que la grandeza no está en el lugar donde naces, sino en el empeño con que forjás tu camino. A los primeros ingresos ganados pedaleando por las tardes, repartiendo diarios y revistas, se sumaron las largas jornadas nocturnas en el bar tradicional de la plaza, donde aprendió el arte de servir con calidez y honestidad. Y cuando aquel micrófono de altavoz llegó a sus manos, gracias al impulso de su padre, con la preparadora en la plaza, nació en él la pasión por la palabra, la locución y la conexión con su gente. Su juventud transcurrió entre aulas recién inauguradas de la escuela secundaria y el rigor del servicio militar obligatorio que por esos años estaba, lo cual dicha disciplina alimentó su sentido del deber. Más tarde, durante 38 años, en el Banco Nación, dejó una marca indeleble de compromiso, profesionalismo y una chispa de creatividad que lo llevó a dibujar logotipos, pintar lienzos y diseñar símbolos que hoy visten al Club San Martín, la escuela primaria o dan la bienvenida al pueblo en un calendario característico que él mismo soñó y logró, el cual todos disfrutamos al ingresar a nuestro querido Progreso. Pero la historia de Miguel no es solo profesional, es también la historia de un hombre de familia. Junto a su gran amor Mari, formó un hogar sólido, vio crecer a sus 2 hijos y hoy se enorgullece de sus 6 nietos, quienes lo conocen como el abuelo que lleva historias del pasado en cada anécdota. Fue corresponsal del diario El Litoral, comunicador en radio y televisión, artífice de la prensa del centenario en Progreso y guardián de su historia. Miguel es un historiador de excelencia, que con cada palabra nos embarca en un viaje en el tiempo. Además, cada año, en el mes de enero, cuando su pueblo festeja la fiesta provincial del queso, su saludo de bienvenida marcó el corazón de todos sus habitantes y los que visitan tan valioso festival que enaltece la zona y la provincia de Santa Fe. Hoy lo recibimos para explorar esa senda del esfuerzo, pasión y legado que convierte un hombre en sinónimo de orgullo y pertenencia. Miguel querido, bienvenido. Tu pueblo y nuestra audiencia están ansiosos de escuchar. Gracias por recibirme en tu casa, Miguel. ¿Qué tal? Un gusto realmente, Alejandro. Bueno, muy emotivas tus palabras. Realmente me han hecho emocionar. Eh, Nadie hasta aquí había hablado tan bien de mí, ¿no? Así que realmente me emocionaste con tus palabras. Así que te agradezco que hayas llegado hasta mi casa para charlar un rato eh, como amigos. Claro que sí. Bueno, esa es la idea, Miguel. En los años que te conozco y me crié casi enfrente de tu casa, y realmente para mí siempre te vi como esa persona, el historiador, la persona que sabía, la persona que daba todo por los demás, y me lo demostraste en muchos años, porque cuando realmente te necesité para festivales, para que organicemos juntos, siempre estuviste a la par mío. Y realmente siempre diste todo por eso, y recuerdo que no te importaba ganar un dinero, vos lo que te importaba es darlo del corazón. Y eso a mí me forjó durante muchísimos años, y hoy que tengo la posibilidad de poder devolver algo de todo lo que hiciste, para mí es un honor estar aquí. La verdad que la historia es muchísima, pero ¿qué te parece si empezamos juntos a recorrer ese camino? Pero tu camino. Y Bueno, lo que quiero preguntarte como primera medida, ¿qué valores sembraron tus padres en tu infancia, en Progreso? ¿Y de qué manera te han acompañado a lo largo de tu vida? bueno, sí, mis padres, mi papá Carlos,
mi mamá María Esther Negra y Tito. Sus apodos siempre estuvieron al lado mío. Yo era el hijo del medio, como se dice. El mayor era Juan Carlos, apodado Bobby, y el menor era Jorge, que bueno, está residiendo desde hace muchísimos años en el Trébol. Y sí, el apoyo siempre de mis padres fue incondicional. Ya te digo, mi padre sobre todo vio que yo tenía condiciones, porque desde muy chico, en esa época no había televisión, ¿no? Escuchábamos la radio. Así que al mediodía, cuando nos sentábamos a almorzar, escuchábamos las novelas, aquel Juan Moreira, el León de Francia, bueno. ¿Y eso te fue transformando y fue despertando ese interés por la locución? Exactamente, sí, sí, eso. Y bueno, y por las noches había un programa que se llamaba El Golostora Tango Club, donde había invitados, bueno, donde el tango era el principal motivo del programa. Y una vez que terminaba ese programa empezaban los Pérez García. Era Sí. una familia Los Pérez, sí. bastante complicada. Y bueno, escuchando los noticieros, siempre en la radio, o los partidos de fútbol, o sea, me llevó ¿cómo es? A querer por ahí imitar a los locutores. En esa época era famosa la propaganda de Geniol. El locutor por ahí decía: Geniol, para sus amigos de todo el país, presenta. O ¿cómo es? O Valentín Merkel acá en Santa Fe. Sí, en la radio. Había una casa que vendía artículos del hogar, que era Samaico, ¿no? Y entonces decía: Samaico, rey del bienestar, trayendo a usted la línea más completa en artículos del hogar. y bueno, todo eso lo vio mi padre, y cuando se dio la posibilidad de comprarlo, esa propaladora, la había inaugurado José Cruciani, Osvaldo Cruciani, perdón. Y bueno, él por otros motivos no podía seguir con eso, se lo ofreció a mi viejo, y bueno, dice: acá tenés para lo que vos te gusta. Y bueno, y ahí me inicié como... ¿Cuántos años tenías, Miguel, ahí? Tenía 15 años. 15 años. 15 años. Pero antes vos habías empezado a repartir en bicicleta por el pueblo diarios y revistas. Claro. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tenía 12 años. 12 años. ¿Y cómo fue esa experiencia? Claro, terminé la escuela primaria. En aquella época era muy difícil que tus padres te paguen un estudio. Así que había que pensar en hacer algo, en trabajar, ¿no? Y entonces, bueno, pregunté ahí en Reinheimer si necesitaban algún empleado. Me dijeron: mira, sí, necesitamos alguien que nos reparta el diario, El Litoral, y revistas. El diario en esa época llegaba en tren y coche motor. Mirá. ¿No es cierto? O sea, el coche motor llegaba a las 10:30 de la mañana, y el tren llegaba a las 12:30 del mediodía. Así que a eso de las 2 de la tarde, el diario estaba ahí en el local de Negra Reinheimer. Y bueno, ahí lo acomodábamos con doña Avelina, era la mamá de Negra, y salía a repartir. O sea, el reparto duraba más o menos 2 horas.
4 y media de la tarde terminaba el reparto de los diarios y entonces, bueno, volví a mi casa, me pegaba un baño, me cambiaba y me volvía para trabajar detrás del mostrador en el bar, famoso bar Reinheimer, este, que durante la semana era bastante tranquilo, pero que los fines de semana era un mundo de gente. O sea, la vereda era prácticamente una cuadra de doble hilera de sillas y mesas Uf, y se había hecho famoso por el chop. claro. Como acá había una cámara, ¿no es cierto?, que era de don Lucky Herzog, la sociedad, los barriles se mantenían prácticamente muy fríos y venía gente de todos lados. Eh, ¿Y a vos y veces, estabas encargado ahí de servir las mesas o de no, trabajar en la parte de la barra? no, yo trabajaba en la barra, Ah, mirá, o sea, yo trabajaba en la barra. lo que hoy es bartender. Sí, hoy es bartender, claro. Así que, bueno, esa época también eran famosos los ingredientes. Se servía el liso, siempre un liso con 3 platitos de Claro. ingredientes. Se servían las picadas, que era el salame, la bondiola, el queso, bueno, el pan o la galletita, y bueno, todo eso hizo que el bar sea muy, muy famoso y venía, ya te digo, gente de todos lados a concurrir a ese lugar. Ahora contame, ¿qué aprendió Miguel de esas dos actividades? ¿Qué sacaste de ahí? ¿Qué dentro tuyo? Más que como historiador, que me cuentes la parte personal de Miguel. A mí lo que me gustaría saber, ¿qué aprendiste de esas dos etapas? Porque era un trabajo, primero, de repartir diarios y revistas en todo el pueblo, que su progreso es un pueblo bastante, que era muy lector en esa época Sí, del sí, diario. sí, 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 se vendían 70 diarios, litoral en esa época. Y Mirá bueno, y cómo te acordás muchas todavía. revistas, sí, 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 sí. Revistas, te puedo decir, para las mujeres era Vosotras, para ti, ¿cómo es? Bueno, para los hombres era la revista Goles, el gráfico, eh, después, bueno, otro tipo de revistas, Gente ya sabe empezar, no, 7 días salía en esa época, no Gente, después salió Gente, o Cruzeiro, que era una revista Mm. brasilera que llegaba acá al país en castellano. Así que, bueno, y muchas revistas de historietas cómicas, Paturuzú, y con Isidoro Cañón. Sí, sí, Y después fue. fue avanzando, ¿no? Tu papá logra adquirir esa preparadora en la plaza, que bueno, que hoy funciona todavía, ¿no? Funciona, Sí, pero sí, bueno, sí, no transmitiendo desde la plaza, sino de un local cerca. claro. En esa época transmitían en la plaza, ¿no? Transmitíamos en la plaza, había una cabina debajo de la torre. La torre estaba frente a lo que sería hoy la estación de servicio Shell, más o Claro, menos. más o menos. ¿Dónde está el trencito ahora? Sí. Ahí estaba la propaladora. Después cuando nosotros la vendemos, la compra Juan Carlos Cripa para cedérsela a Negra A negra. Reinheimer, que eran novios en esa época. ¿Pero te la compra vos? Sí, se la compra a nosotros, sí. Sí, sí, sí. Bueno, la No, no familia, estaba a ¿no? nombre mío, va, Sí, la sí. propaladora estaba a nombre de mi papá. Y cómo influyó en vos esa primera experiencia de tener el micrófono real en la mano? ¿Qué sentiste en ese momento? Cómo fue esa experiencia en emociones, no? Sí, sí, no, fue emotivo. Fue muy emotivo. Eh, Era prácticamente algo que a mí me gustaba y bueno, eh, sarna con gusto no pica, dice el refrán. Así que bueno, y en esa época,
tenía muchas propagandas de esperanza, Ah, sí. exactamente. Así que una vez al mes me tomaba el Oeste, Ah, mira. la empresa del Oeste, con Martinián y Martínez, que eran chofer y guarda a la vez, y me iba a cobrar Sí, las propagandas, ¿no? las propagandas y bueno, y a visitar por ahí clientes nuevos con 15, 16 años, ¿no? ¿Y ahí Que qué tenía. hacían? ¿Programas? ¿Tenías un programa establecido en un horario o era Sí, solamente... sí, teníamos martes, jueves por la tarde, sábados por la mañana y por la tarde y domingo después de la misa. Wow. Esos eran los horarios que Si no, teníamos. el cura entramos con problemas con el cura, ¿no? Sí, ¿no? Salía, si no salíamos de nuevo en esa época. y, y como es, y nos daba el sermón, como se dice. Me imagino, me imagino. Así que bueno. Y me contaste también en una oportunidad que fuiste uno de los primeros alumnos que tuvo la escuela secundaria de acá de Progreso, Sí. ¿no? Contame un poquito de eso. Bueno, cuando se abre la escuela secundaria, esa era otra de las metas a la que quería llegar. Este, fui y me inscribí enseguida y bueno, estuve dentro de los primeros 30 alumnos que Wow. fuimos. Había, por supuesto, gente grande, este, o sea que fue muy lindo. Los profesores eran prácticamente todos de afuera, hacían un gran sacrificio para llegar Me imagino. al pueblo a la mañana, ¿no? Porque llegaban en colectivo a la ruta, Ramírez, un señor, no sé si lo alcanzaste a conocer vos, Eh, tenía un jeep y hacía las veces de remis, se iba a buscarlos a la ruta. ¿El del hotel? No, 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 nada que ver, era otro Ramírez, no me acuerdo el No, nombre está de este bien, pero señor. tenía muy chico y lo buscaba a los Sí, 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 porque recordemos que la ruta 4 y lo que es Progreso, tenemos una separación de 7 kilómetros que durante muchísimos años, hasta el año 81, era camino de tierra. Y en el medio tenemos el arroyo Curulú, que muchas veces nos jugaba una mala pasada porque las crecientes hacían que el puente y la ruta y el camino se cortara. Entonces era más difícil todavía llegar a Progreso. Y de esa epopeya es la que está hablando Miguel, que hacían los profesores para llegar a dar clases a Progreso. exactamente, sí, 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 sí. Y me dijiste también, Miguel, de que no pudiste terminar porque el servicio militar obligatorio hizo de las suyas en ese Claro, lo momento. que pasó fue que yo cuando estaba en tercer año, se enferman mis viejos y bueno, Gogi trabajaba en esa época, Jorge iba a la escuela, primaria todavía, y así que tomé prácticamente las riendas yo de la casa, y tuve que abandonar ese tercer año. Así que al año siguiente volví otra vez a la escuela, terminé tercer año, pero al año siguiente, bueno, tuve que cumplir con la patria, con el servicio militar. Así que me quedó pendiente esa materia, pero bueno, después lo pude lograr, Ah, después lo con un gran lograste. sacrificio, sí, sí, Ah, qué sí. bueno. No Sí, sabía esa parte, no, sí, fue un gran sacrificio. me imagino. Eh, Cuando estaba en el banco, Pero eh, espera, antes que sigas, bueno, quiero que me cuentes un poco qué marcó en vos ese cumplir con la patria, ese cumplir con el servicio militar, cómo viviste esa experiencia y qué te trajiste de esa experiencia a tu vida civil. bueno, el servicio militar tiene dos caras. Eh, Tal vez nunca en mi vida me reí tanto una noche estando ahí en el cuartel
y otras noches estuve a punto de llorar Sí. por la nostalgia. Estaba casi a 600 kilómetros de acá de De tu casa. Progreso y prácticamente no tenía conocidos, salvo después de los 3 meses que llegó Miguel Nielo, que era acá de Progreso, pero que prácticamente lo veía muy poco, así que fue duro. Aparte, me tocó en un lugar, Paso de los Libres, límite con Brasil, ¿no es cierto?, donde todavía no existía el pavimento, desde Paraná a Paso de los Libres, era camino de ripio, Uf, no existía el túnel claro, había que pasarlo en para, balsa. para cruzar de Santa Fe a Paraná, tenía que cruzar en lancha o en balsa. Tenía o que pernotar en Santa Fe o pernotar en Paraná, Me imagino. para después tomar el tren o el coche motor Toda una vida era. para, para poder llegar a Paso de los Libres. Este, Me tocaron 8 días de maniobras, en los campos de Corrientes. Gracias a Dios yo era conductor motorista, manejaba un camión, así que no sufrí tantas las consecuencias porque de los 8 días de maniobras que tuvimos 6 días de lluvia. Y bueno, y el ejercicio no se suspendió, o sea que gracias a Dios yo dormía arriba del camión. Y bueno, los otros soldados lamentablemente dormían prácticamente en la humedad de la lluvia, entre las arañas pollitos. ¿Cómo se aprende el valor de las cosas que tenemos en nuestra casa, ¿no? O sea, a mí no me tocó el servicio militar, pero estuve en la escuela de policía y en esos años donde yo la hice también era bastante duro y, y uno aprende el valor que a veces en nuestras casas no le damos, que es, por ejemplo, hasta un vaso de agua fría, un pedazo de comida en cualquier momento, o simplemente un pedazo de pan fresco, ¿no? Son esos valores Sí, 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 que uno sí. aprende, ¿no? La famosa galleta, eh, es, era, era algo realmente que la necesitabas, era una adicción que tenías Sí. a la galleta, dice, o al marrón terroso, le decíamos, al guiso de lentejas. Ujú. Bueno, tantas cosas que ocurrieron ahí, ¿no? Y después viniste y ya al poco tiempo empezó tu experiencia en el Banco Nación de la localidad de Progreso. Y contame un ¿No? poco cómo fue ese transcurso y cómo te fuiste otra vez metiendo en la Claro, pero parte de... antes, claro, pero antes de ir al Banco Nación, ingresé en la Casa Rizo. Cuando volví Ah, del banco, ok. cuando volví del servicio militar, ingresé en la Casa Rizo. Licenciaban justo un empleado y entonces ahí estaban trabajando, era la Casa de Ramos General más grande acá de la región. Sí. Éramos como 20 empleados en total. Y bueno, en la parte de almacén, ferretería y pinturería éramos 5. Wow. Elías Preda, Diego Michelini, Mosca Turri, Mira, mi hermano Gogi y yo, mira. ¿no es cierto? Bueno, ahí entonces trabajé 5 años, hasta que un día se me prendió la lamparita bueno, de presentar solicitud en los bancos. Eh, ¿No es cierto? Así que fui a Banco Provincia primero y después vine acá a Banco Nación. Ah, los dos En bancos tuviste. los dos bancos estuve que presenté Ah, solicitudes. presentaste solicitudes. Claro, acá en Banco Nación, el gerente que estaba en esa época, que era Capra, hacía muy poquito que se había inaugurado el banco, dice, mire, me dice Meinet, en estos momentos no tengo vacante, esto es muy nuevo, no tengo vacantes para auxiliar, pero sí tengo una vacante para ordenanza, dice, y dice, usted me gusta, dice,
Así que yo le estoy ofreciendo ese cargo, dice, y yo le prometo que en un año lo hago auxiliar del banco. Y dice, presénteme la solicitud nomás, dice, pero dice, le aconsejo, dice, si tiene alguno que le pueda dar una manito en la parte política, nos va a servir mucho. Característico de Argentina. Porque dice, antes que usted tengo 6 candidatos para ese cargo. Pero yo lo quiero a usted. Me acordé que mi suegro era muy amigo de Silvestre Begni, que era en ese momento el gobernador de la provincia de Santa Fe. Entonces le mandamos una carta a Silvestre Begni y no pasaron 10 días. ¿Qué te llama? Me llegó una carta a mí que había sido designado en el Banco Nación. Así que... Y ahí comenzó tu historia. Y ahí empezó mi historia, pero después se me complicó, porque la reglamentación del banco cambió y no podía ascender a auxiliar si no tenía 5º año. Ahí está. ¿Viste? Yo tenía 3º. Se abre, la escuela para adultos y ahí, me anoto. Hacerlo. En ese momento, el que trabajaba conmigo, que era Radke, acá en el banco, lo trasladan y quedo yo solo como ordenanza, que tenía que cumplir los 2 horarios. Me pagaban las horas extra, por supuesto. Pero ¿qué pasaba? Que tenía que cumplir los 2 horarios y a la noche tenía que ir al secundario. Así que... Fue duro. Y encima, me imagino también, ya estabas en matrimonio con Mari y con los chicos, ¿no? Exactamente, ya, sí, ya mis hijos tenían ya... Hernante creo que tenía 5 años y Leandro tenía 7 años, algo así. Al cual perdí un poco en esos 3 años, un poco el poderlos disfrutar. Sí. Pero valió la pena. Me recibí en el 86. Me aconsejaron de que tenía que ir a Buenos Aires a hablar con el gerente departamental de personal en Casa Central para que me conozcan. Así que me fui a Buenos Aires. Pude lograr hablar con el gerente de personal y me dijo que sí, porque existía la posibilidad de que me nombre auxiliar, pero que me mandaran a otra sucursal. Claro. Entonces lo que yo quería que me nombren acá. Claro. Así que, lo logré, yendo a Buenos Aires a hablar ahí personalmente con este hombre, con este señor. Y a partir de esa fecha, entonces, me nombraron auxiliar del Banco Nación. ¿Y cómo fue ahí que ya en camino al banco y haciendo esa labor tan importante que fuiste haciendo y que eras tan servicial? Porque les digo, como en mi paso también por la policía y como hijo del pueblo de Progreso, lo he visto muchas veces trabajando y veía en cada servicio adicional que hacía en el Banco Nación, veía cómo Miguel atendía a la gente de una forma muy especial. Realmente él marcaba esa diferencia y realmente era algo digno de ver cómo atendía a las personas que llegaban con un problema al banco, que les recuerdo que el Banco Nación de Progreso es un banco central dentro del movimiento bancario en toda la zona, ¿no, Miguel? ¿Es así? Es así, sí. Teníamos clientes, por supuesto que la sucursal más cerca era Esperanza y
y después, bueno, San Justo y San Cristóbal, así que prácticamente atendíamos acá todo lo que era la zona, ¿no? Eh, Así que teníamos muchos clientes y, y siempre tratando de ver la posibilidad de que el banco tenga su edificio propio porque peligrábamos de que algún día no se pueda más alquilar ese lugar Claro. y el banco determinara que se fuera de Progreso, ¿no? Y estuvo a punto de ocurrir eso. Estuvimos muy, muy cerca. Eh, Así que cuando la dueña de la casa muere, tenía 104 años, Ana Verde Carbone, que era la madama, vio nacer a muchos chicos acá en Progreso, esa mujer en ese lugar. Aparecieron las hijas en el banco diciendo que no querían más alquilar el local y que lo querían vender directamente. Y en esa época pedían una cifra exorbitante, $500.000, algo así, Wow. cosa que el banco no lo iba a pagar. Así que en ese momento estaba José Luis Testa de gerente y viene y me dice, ¿sabes? Dice, ¿qué pasa, Miguel? Dice que estuvieron estas chicas, dice, esta hija, dice, y dice, no nos quieren nada más alquilar, dice, nos van a cerrar el banco. Y bueno, siempre hay alguien para ver o para hablar, ¿no? Me acordé de que Maletti, Enrique II Maletti, era uno de los primeros empleados de acá del banco. Lo nombraron como firma, él acá hizo la carrera, lo ascendieron a jefe de área, lo mandaron a Providencia como agente móvil. De Providencia de agente móvil lo nombraron de nuevo acá en la sucursal como contador y después de acá se fue. Tuvo 10 traslados o algo así. El último fue a Buenos Aires, era realmente un bocho este hombre, y llegó a ser gerente departamental de inmuebles y construcciones. Wow. Y me acordé. Le digo a Testa, ¿me dejas hacer una llamada a Buenos Aires? Sí, sí. Lo llamo, bueno, me costó qué sé yo, el traspaso de 4 o 5 teléfonos por lo menos, hasta que me dieron con él. Y bueno, le planteé la situación. Dice, bueno, dice, ahora sí hay un motivo, dice, para hacer una sucursal nueva en Progreso. Wow. Me dice, pasame el contacto del gerente. Ya lo hablo enseguida. Y bueno, ahí empezó todo, ¿no es cierto? No te puedo creer, Miguel, lo que me estás diciendo. Y 2 o 3 días antes había estado el gerente zonal. Y el gerente zonal le había dicho al gerente, dice, bueno, dice, prepárense, dice, para los traslados, dice, porque acá la sucursal se va a cerrar. Y lo primero que pensó Testa, dice, ¿qué le digo al gerente zonal cuando venga de nuevo? Ya está arreglado. Y bueno, y eso ocurrió. Vino el gerente zonal y Testa tenía la nota de Maletti. Y dice, mire, perdóneme, dice el gerente zonal, fíjese. El gerente zonal se rascó un rato la cabeza y dice, ¿cómo hicieron? No, dice, no tiene nada que perdonarme, dice, lo felicito. Dice, no, entonces le dijo, dice, no, dice, lo que pasa, dice que uno de los primeros empleados que tuvo la sucursal, dice, en estos momentos es gerente departamental, le falta un cargo para ser gerente general. Así que, bueno, Miren, empezó todo ahí.
Para todos los que están viendo esto y esta historia tan rica, ustedes se dan cuenta a medida que Miguel va contando su historia, la importancia que tiene este hombre en este querido pueblo. ¿Y por qué les digo esto? Hoy Progreso tiene, con el diario del lunes, como le llamamos en la jerga, hoy tenemos una nueva sucursal del Banco Nación en el pueblo, que realmente es un orgullo, porque las personas que vienen al pueblo y ven semejante banco, semejante estructura de edificio, realmente yo no conocía esa historia de cómo las relaciones públicas, por ejemplo, de un hombre como Miguel, ha hecho marcar un hito diferente en el pueblo. Pero ahora quiero que me cuentes, Miguel, porque no fuiste solamente un empleado bancario, como lo estás diciendo, sino que ya denotabas que tenías mucha experiencia y relaciones y contactos, porque eso era tu pasión en ese momento y en la vida, ¿no? Contame cómo fuiste combinando tu pasión de la locución, combinado con el trabajo, combinado con la familia, cómo fue naciendo, porque ya tenías esa semillita sembrada de muy joven, cómo lo fuiste integrando y llevando lo que conocemos, lo que te conocemos de cerca. Contanos un poco. Bueno, primero tengo que agradecer a la familia que me bancó, Uh-huh. ¿no es cierto? Porque no era nada fácil por ahí ejercer ese trabajo. Mari en muchas oportunidades me acompañaba o me acompañó, pero en otras era imposible, así que prácticamente dejaba mi casa, mi lugar, mi hogar, en un fin de semana para hacer ese trabajo, ¿no? Pero lo cómico, vamos a decir, fue cómo me inicié o cómo me reinicié Exacto. en la locución. Estando en el banco justamente, el tesorero, que en ese momento era un hombre de Varadero, Chiapara de apellido, Sí, me acuerdo. él venía de Buenos Aires y había hecho una sociedad con Graciela Caliani de Kringer para colocar una boutique que se llamó Luciana Boutique. Uh-huh. Y tuvieron la idea de hacer un desfile de modas. Y bueno, y un día, estando en el banco, viene y me dice, vos sabés, Miguel, dice, vamos a hacer un desfile, dice, decime más o menos a ver a quién puedo buscar, dice, para hacer la locución, dice, porque no, yo no conozco a nadie, dice acá. Dice, y le digo, ¿en serio? Sí, sí. Sí, dice, no conozco a nadie. Dice, no, le digo, si vos querés, yo algo te puedo Acá estoy. dar una mano. Y lo único, le digo, no me pidas que salga a hacer la locución en frente del público, porque le digo, yo hace 10 años, 15 que no agarro el micrófono, le digo, y no sé si lo voy a lograr. Pero detrás del telón, yo cualquier cosa. Sí, no hay problema, ningún problema. Dice, ponete en contacto con Graciela, dice, y ya está, ya cerramos, dice. Y bueno, esa noche todo el mundo preguntaba quién era el locutor porque no me veían. y bueno, fue tal el éxito, vamos a decir, al volver a agarrar el micrófono, que ya de ahí en más, ya cualquier cosita que había, che, hablarlo a Miguel. Sí. Hablarlo a Miguel. Ahí ya empezaron las recepciones. Y acá permitime que cuente una anécdota tuya, porque algunos años fui DJ y manejaba un equipo de música, y en esa época nosotros los equipos los teníamos preparados para pasar música en boliches o
Sí, sí. Sí, que hacíamos lugares bailables para los chicos que hacían beneficios para la escuela secundaria. Pero cada vez que teníamos un evento extraordinario, si un desfile o algo así, sabíamos que venía Miguel a hacer locución. Nosotros renegábamos mucho con los micrófonos, pero llegaba Miguel y los micrófonos como que se acomodaban solos. Su voz era inconfundible y realmente modulaba de una forma totalmente diferente que lo hacía cualquier otro locutor. Y eso vos lo sabés que es así, Miguel, porque era impresionante. Llegaba Miguel y nosotros que estábamos a cargo de los equipos de música decíamos, wow, llegó Miguel, listo, se solucionó. Y aparte la sabiduría que traías, porque muchas veces me tocó organizar también eventos y a veces no sabía cómo darle forma a ese evento, pero hablándolo a Miguel, que fue un gran amigo cuando estaba en la época de María Luisa, porque no solamente hizo locución en Progreso, hizo locución en muchísimos lados y seguramente se va a acordar de alguna anécdota, pero en festivales de folclore, en festivales grandísimos que tiene toda la zona, él dando su locución, armaba la estructura del festival en sí, pero llevaba de la mano a toda la gente y vivían ese momento de una forma muy especial y todo gracias a su locución. Es así. Sí, Sí, porque era así, era así, era sí, así. sí, 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 se puede decir que sí. Este, Pero gracias a eso también ganó en vos también que fuiste corresponsal del diario El Litoral, ¿no es cierto? sí. Y hacías transmisiones en vivo por radio, por televisión. Contar un poco cómo es eso. Eh, bueno, cuando era todavía joven y estaba en la preparadora, mi mamá tenía un primo en Santa Fe, Alejandro Paz era el nombre artístico de este hombre, trabajaba en LT9 Ajá. y tenían un programa a la noche que se llamaba A través del cable. Hablaban mucho de lo que eran en esa época los platos voladores. Uf, Este, era un programa muy escuchado. No había televisión, claro. ¿viste? Era un programa muy, muy escuchado. Y los 15 de agosto se venía a Progreso con la señora. A veces, los primeros años se venía en moto con la señora. Que vos calculás, era una odisea venirse en moto de Obvio. Santa Fe acá. Dice, porque le gustaba cómo era la fiesta, los lechones, las tortas alemanas. Bueno, comía, ¿viste? Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Me escucha, en una de esas fiestas que viene, me escucha hablar por la propaladora y me dice, yo a vos te llevo al ET9. Wow. Y dice, bueno, venite tal día y yo te llevo a la radio. Y así que eh, fui al programa que tenían ellos. Estaba el famoso Daniel 12, que después lo vimos acá por la zona. Eh, ¿Cómo es? Y bueno, vi el programa y después entonces él me lleva ahí con los directivos de LT9 y me presenta y le dice, yo quiero, dice, que le hagan una prueba a este muchacho, le dice. Y entonces, bueno, le dice, toma asiento, bueno, dice, dime sus datos. Claro, yo volví a lo de siempre. En esa época tenía tercer año. Dice, ¿tiene estudios secundarios? No, tengo tercero. ¿Viste? Eh, Necesitamos por lo menos dos idiomas, porque en esa época no había el título de periodista, sino que el Ah, locutor hacía las veces de locución y periodismo. mira. Claro, por eso el caso de Cacho Galé, toda esa gente, ¿viste? Que hacían periodismo, pero que no tenían el título de periodismo, eran Locutores. locutores. Este, y bueno, así que a mí me faltaba el título y me faltaba dominar dos idiomas. Claro. Así que prácticamente ahí fui ya rechazado. Pero después, bueno, con el tiempo, con el tema de la fiesta del queso, y ya entonces fui corresponsal de Deporte 9, fui corresponsal del Moncho Aranda, Mm,
Hace muy poco Adriana Bassi, que está los viernes a la noche, me propuso también que sea corresponsal de ella, eh, así que, pero bueno, y un año llega el hijo de Cacho Galé, que era Javier de la Mónica, Ajá. que fue secretario de Turismo de la Sí, provincia. señor. Y bueno, conocía mi voz, conocía más o menos mi trayectoria y se llevó videos de acá que están en los archivos de Telefe y me dice, bueno, este año dice vas a integrar el staff de Aire Libre en Canal 13. Y yo me sonreí y le digo, no, 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 dice, ya está, dice, ya te anoté, dice, este año estás con nosotros, dice, en Aire Libre, en Wow. Canal 13. Así que bueno, no recuerdo el año ahora, tiene que Pero haber sido 2007, 2008, probablemente. Y bueno, hicimos unas cuantas notas acá en la zona. qué momento, Este, ¿no? y bueno, Qué momento. eh, Qué también momento. Pero pasó. ahí hubo antes o cercano a esos años, Progreso cumple el centenario del pueblo, el centenario de su fundación y fue un momento trascendental que lo vivimos mucho, los que tuvimos la suerte de vivir ese momento. Pero vos tuviste mucho que ver en eso, porque les cuento que Miguel, en su afán de dar todo, siempre iba con su visión un poco más allá. Él se ocupaba de que la gente recuerde ese momento de una forma diferente y se trascienda a través del tiempo. Contame cómo es esa experiencia de la comisión, que estuviste a cargo también de la parte publicitaria de eso, pero hay algo que yo te lo nombré al principio, que todo hijo del pueblo o persona que llega al pueblo se siente maravillada con ver eso en la plaza. Contame. Sí, fue una idea. O sea, con el centenario se formaron varias subcomisiones de trabajo. Se trabajó mucha gente, ¿no es cierto? A mí, bueno, me nombraron para la subcomisión de prensa y difusión y para la subcomisión de obras, ¿no es cierto? Bueno, en la subcomisión de obras estaba Abel Weibel, que era el gerente de la EPE, estaba Conrado Ence, este, bueno, ahora no recuerdo bien los otros integrantes, ¿no? Está bien. Y bueno, en las reuniones, Weibel, también tipo con mucha trayectoria, dijo, yo quiero que Progreso tenga una fuente lumínica, ¿viste? Así que esta es la oportunidad De de hacerlo. hacerla para el centenario, ¿no? Bueno, otros dijeron, dice, los actos en la plaza necesitan un palco o un escenario. Bueno, también dieron el visto bueno. Y bueno, y yo entonces presento el tema del calendario, la propuesta o el proyecto del calendario. Y bueno, todos me miraron con suma sorpresa, ¿no? Porque no sabían bien de qué se trataba. Nunca se imaginaron. Eh, claro. Bueno, entonces, porque yo lo había sacado del Trébol. El Trébol existía el calendario y cuando lo iba a visitar a mis viejos, siempre lo veía pasar y decía, esto lo quiero en Progreso. Y entonces en la siguiente reunión llevo la foto del calendario. Y ahí dijeron, ah, esto está lindo. Y ahí quedó. Y bueno, entonces sí, sí, hay que hacerlo. Bueno, otros también determinaron que había que hacer pérgolas. Y comenzó entonces la obra y todo el mundo extrañado de lo que iban a hacer ahí en la plaza, porque empezaron a llevar tierra. Bueno, este, Pero la anécdota está, Miguel, y déjame que te diga esto, que cuando yo era muy chico, tenía 11 años,
en el 81, y yo recuerdo que los mayores decían, bueno, vamos a ver cuánto tiempo va a pasar Sí, hasta que dejen de poner la fecha diaria sí, sí. en el calendario. Pero para sorpresa de todos nosotros, el calendario sigue funcionando y todos los días desde 1981, desde el 15 de agosto, siempre fue cambiándose la fecha diariamente. Y eso es un emblema y un orgullo que tenemos en Progreso. Sí, sí, sí. Realmente yo también me pregunté eh, cuánto tiempo iba a pasar y no, realmente ya llevamos 40 y pico de años y, y el calendario se cambia todos los días. ¿Y qué significa para vos ese calendario, digamos, en lo personal, en la entrada del pueblo? Y cómo sentís de acá en adelante para las futuras generaciones? ¿Qué significa? Eh, sí, para mí fue un orgullo eh, que se haga, ¿no es cierto?, el calendario. Como te decía recién, no sabía cuánto tiempo iba a existir ese calendario, porque otros pueblos nos quisieron imitar y lamentablemente, El único que siguió fue Progreso. exactamente, Qué bueno. y está en un lugar estratégico. Yo no me canso de verlo, de pasar, de verlo, de si tengo oportunidad de sacarle una foto. Este, pero sí, sí, para mí fue realmente un gran orgullo. Después contame brevemente, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese paso cuando tuviste el honor de diseñar el escudo del Club San Martín en sus 90 años, ¿no? 90 años, Y después hiciste un logo de la escuela primaria en los 125 años. exacto. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo la viviste? ¿Qué sentís hoy en día haber logrado y que trascienda el tiempo en virtud a un diseño que hiciste vos con tanto amor? Mira, justamente la semana pasada vinieron a hacerme una nota con respecto al escudo de San Martín. Eh, Titularon la nota El escudo más lindo del mundo. ¡Qué bueno! Eh, sí, cuando Progreso iba a cumplir los 90 años, se me ocurrió, porque San Martín no tenía prácticamente escudo, tenía nada más que un emblema, y entonces dije, tendría que hacer algo para el club, y bueno, y empecé a hacer los primeros trazos, ¿no? Y empecé a mirar en el mundo los escudos de los clubes y ninguno me convencía. Yo quería otra cosa, eh, quería algo algo representativo, ¿no es cierto? La bandera arriba que representa el 20 de junio, el día que se creó el Club San Martín. Eh, el nombre de San Martín sobre una base blanca, que fue el color de la primera camiseta de San Martín. Wow. Los laureles a los costados, que representan las 8 disciplinas que había en ese momento en el Club San Martín, ¿no es cierto? Y bueno, el año que se creó y los colores y bueno, y todo fue ahí naciendo. Y fue realmente una sorpresa porque eh, presenté en la escena presenté una pancarta, prácticamente un estandarte, este, estandarte grande que estuvo hasta hace muy poquito en la Mutual ahí de Alma Junior. Y bueno, el público reaccionó con un gran aplauso cuando vio el Sí. escudo. Y desde ese momento, bueno, pasó a ser el emblema, el escudo de San Martín. Y bueno, y con respecto a la escuela primaria, lo mismo, había que hacer
un logo que represente a los 125 años. Se me ocurrió la campana, que no existe más, está pero no se usa, dijo, pero fue durante muchísimos años la que llamó A los chicos. a los chicos a la escuela. El emblema ese, ¿no? Y bueno, resultó ser el ganador, y ahí está la plaqueta de, del ganador. Qué bueno. Y ahí está el reconocimiento del litoral también, Qué bueno. el, Y por Miguel, las notas. hay una cosa que siempre me llama la atención. ¿Cómo definirías tu rol como historiador de progreso y qué historias sentís que todavía esperan ser contadas para vos? Sí, lamentablemente sí, ya se nos han ido se nos ha ido mucha gente que conocía mucho del pueblo, ¿no es cierto? Pero siempre hay un rinconcito, este, siempre hay, como te digo, un rinconcito de nostalgia para buscar algún tipo de historia. A mí la historia, yo no me considero historiador, sino un poco investigador, diría yo. Eh, Me hicieron conocer muchas cosas la gente grande cuando tuve el programa en el cable, durante esos 3 años, un programa que se llamaba Raíces, y donde hablaba con gente grande, realmente. Como te decía recién, Javier de la Mónica, que era secretario de Turismo en esa época del gobierno, vio la nota que yo le hice a Piero Sangali Ujú. en La Cañada y dijo: yo este video me lo llevo, dice, esto es único, dice, porque está, está contando, dice, eh, cosas realmente, dice, muy interesantes, muy llamativas, Claro. dice, y esto no se ve más, dice. Así que yo me lo llevo, sí, le digo, pero con la condición de que me lo devuelva, sí, sí. Así que se lo llevó, y bueno, ahí está en los archivos de Telefe ahora, desde hace unos años. Wow. Así que bueno, Qué es importante otra, lograr eso, ¿no? es otro de las metas que por ahí pude lograr. Claro, eso quedó como algo trascendental que quedó de tu historia, como decir, bueno, hay un pedacito de la historia de progreso que fue contada por vos en un canal tan importante a nivel nacional como es Telefe, nacional e internacional, ¿no? Sí, sí, Realmente estar en esa parte histórica es sí, impresionante. todo eso sirvió, por ejemplo, cuando Hugo Usber hizo el libro. Venía acá también, se sentaba, y muchas veces me llevó videos de esa gente que yo había, reporteado, y sacó material de ahí. Le sirvió, me agradeció, y en el libro mismo, estaba por ahí Gentileza, Miguel Mené. Pero bueno, eh, ¿Cómo mantenés todavía ese entusiasmo, esa entrega? Porque hasta cuando llegamos me dijiste, estuvieron los chicos de tal lado, estuvieron estas personas buscando fotos de tal cosa o algún documento. ¿Cómo mantienes vivo ese entusiasmo por contar anécdotas del pueblo, por contar esas cosas que han pasado y que fueron tan importantes y que hoy lo vivo desde afuera, porque vivo en Esperanza? ¿Cómo vivís esa parte tuya? eh, no, es algo que ayuda mentalmente, eh, ayuda es un sentido de la vida, ¿no es cierto? O sea, me ayuda mucho, eh, así que por eso lo sigo haciendo, ¿no? No te lo puedo definir, no sé cómo, pero me ayuda, eh, a, a sobrellevar muchas cosas. Y bueno, ya entrando en la parte final de la entrevista con Miguel, donde realmente quería que él explaye
desde su punto de vista. Y si todavía no te suscribiste al canal, suscríbete, activa la campanita, porque vamos a tener muchas historias así enriquecedoras que nos llenan el corazón, nos llenan el alma, porque acá nos vemos una persona que a través de los años solamente hizo cosas y cumplió con la parte de la vida, sino que trascendió y quiere trascender. Y se me viene a la mente esta pregunta que te quiero hacer, Miguel. ¿Qué legado te gustaría dejarle a tus hijos, a tus nietos y a las futuras generaciones que viven acá en este pueblo y que por supuesto que siempre estamos mirando para el lado del progreso, porque si bien nacimos acá, no vivimos, pero siempre estamos mirando el pueblo con un cariño diferente? ¿Qué te gustaría dejarles? Bueno, primero quiero decirte que conforme con el camino que recorrí, ¿no es cierto?, hasta acá. Orgulloso de mi familia. Le diría a los que quedan, a los que vienen, pero sobre todo a mis nietos, ¿no es cierto?, que se inician en este camino de la vida, que lo hagan con amor, sin odios, que traten de lograr lo que algún día soñaron para su bienestar, pero siempre por la senda del bien. Solo así habrán logrado seguramente lo mejor. Así que les deseo mucha suerte a todos, en especial, ya te digo, a mis sucesores. Qué bueno, Miguel. Y ahora te quiero hacer una pregunta solamente a vos. Si cerrás los ojos y tuvieses la posibilidad de encontrarte con vos mismo cuando tenías 12 años, cuando terminaste esa escuela primaria, ¿qué le dirías a ese chico que se estaba abriendo a la vida, referente a toda la experiencia que tuviste en todos estos años? Muy difícil. Muy difícil la pregunta, pero sí, algo similar a lo que dije recién, ¿no es cierto? Que le diría eh, que, que los sueños a veces se dan y que hay que seguir por la senda del bien siempre, y bueno, seguramente con la ayuda de Dios y, y bueno, y que nunca nadie te regala nada, que hay que buscar y se consigue. Las metas que uno pretende, los sueños que uno tiene en mente, por ahí algún día se dan, se logran. Qué bueno, Miguel. Qué bueno. Y ya cerrando esta parte, solo me cabe decir que en esta casa, que uno, en mi caso, la vi desde cero, la vi cuando se construyó, cómo la hizo con tanto sacrificio, cómo crió su familia, sus hijos, hoy cómo viven sus nietos, viven a un abuelo lleno de ternura, lleno de amor, y le enseña esos valores de la vida a ellos, y yo sé que ellos lo van a transmitir a través del tiempo. Pero encontrarnos acá, en esta casa, donde gracias por abrirnos tus puertas, hoy vemos que está lleno de cosas que no vas a encontrar en todos lados, porque hay reconocimientos, hay recuerdos, y cada cosa que vos ves en el fondo plasmada, que son cuadros, insignias, cosas que le fueron dando en agradecimiento, que de una forma que no alcanza con todo lo que él dio. Porque los que tenemos oportunidad de conocer al señor Miguel Maynet, es un emblema para toda la zona, porque si hay algo que lo caracteriza es su gran corazón y de cómo ayudó a todas las personas desde lo que él siempre supo dar, que es darlo todo para que pueda trascender una historia a través del tiempo. Y hoy, gracias a eso, Progreso es lo que es
¿Por qué? Porque él supo no olvidarse de las raíces del pueblo y hoy lo está transmitiendo. Entonces tal vez lo vas a ver a este video hoy, lo vas a ver dentro de unos años, pero sabe que acá está sentado un hombre que supo transmitir la idea de la historia del pueblo desde la locución, desde su trabajo del banco, desde su trabajo en la familia. Es una persona muy especial que se merece todo lo que le está pasando. Por eso, Miguel, gracias. Gracias por abrir una puerta de tu casa y contar todo lo que nos contaste. No, gracias a vos. Realmente, ya te digo, fue un orgullo recibirte y bueno, te deseo la mejor de las suertes en este emprendimiento que tenés hoy. Gracias, Miguel.